Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 26 de julio del año 2026. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Cuba, Brasil, Guatemala, Irán, Vietnam, Yemen y USA. Bienvenidos pues a este su noticiero del día de hoy. Estos son nuestros titulares. Víctimas de su propia manguala, cierre definitivo, planta familia, situación social y económica en Bolivia. Europa acelera su rearme, paradas militares, Colombia pierde su soberanía nacional, demanda busca tumbar la elección de la Espriella, atentado contra Esperanza Jiménez y seguridad de los líderes sociales, cenizas del volcán Puracé sobre Popayán y alrededor, esto es referente a las veredas, está corriendo peligro por ahí la gente. Arturo Char sí irá a juicio, porque USA intenta invadir a Irán, marcha por la independencia de Puerto Rico, Argentina vive sus coletazos, las Malvinas son argentinas, Irán ataca arsenal gringo en Kuwait. Sí admite que agresión de USA contra Irán fracasó. Enérico rechazo a calumnias del Departamento de Estado. Saberes compartidos en la producción de arroz. Propone un juicio contra Maduro en junio del 2027. Brasil fuera del mapa de hambre. España campeón mundial y playoffs Copa Suramérica. Son los titulares, querida audiencia, de su noticiero del día de hoy. Y comenzamos pues de lleno con uno de esos chistecitos que nos encontramos por ahí, pues quisimos colocarlo al principio para que entiendan, mi querida audiencia, la diferencia entre los grandes medios corporativos de la desinformación, lo que dicen, con los medios de comunicación comunitario, alternativo, independiente y contrahegemónicos como Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia, que contextualizan las realidades sin agregarles, sin quitarles. Póngale pues cuidado, para un mismo hecho, lo que hacen los grandes medios de la desinformación, para el mismo hecho. Óiganle pues. Hay mucha indignación, lo hemos visto a través de Noticias RCN y en las redes sociales por cuenta de recientes declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda. Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Protestan en Antioquia prácticamente todos, pidiéndole a Iván Cepeda una corrección. Antioquia merece y exige respeto. Somos inmunes al veneno que destilan. Nuestro antídoto ha estado en la firmeza, el respaldo a la democracia. Polémica por las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda. En las últimas horas, Antioquia ha sido tendencia en las redes sociales por cuenta de una declaración del candidato Iván Cepeda. Oiga pues, es lo que dijeron por una afirmación del candidato Iván Cepeda. Ahora oiga lo que ocurre, a ver si reaccionan igual. Porque aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país, así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde. Solo queríamos, querida audiencia, contextualizar a lo que ocurre cuando es los grandes medios de la desinformación para defender a sus amos, a los verdugos de usted y de mí, del pueblo, sí, del pueblo, de la fuerza de trabajo, el que labora. Sí, señores. Y entonces ellos llaman eso es polarización, y que mala la polarización, no. Polarizar no es malo. Es bueno y ojalá haya mucho, porque polarizar es controvertir. Ellos quieren es que no haya controversia, que usted se calle, mientras que él lo explota, le mete el chuzo por donde ya sabemos. Y si vieron la postura de los grandes medios de la desinformación para atacar a alguien que dijo lo mismo de Medellín, todos salieron en coro. Pero cuando lo dijo el supuesto presidente electo que se posesionará, no se sabe si se posesionará. Entonces ahí sí calladitos, con miedo, se miraban a ver, ¿qué hacemos? ¿Aplaudimos o qué? No sabían qué hacer, de verdad que no sabían qué hacer. Ahora sigamos con el transcurso del noticiero porque nos vamos aquí diciendo mucho. Bueno, ya pasamos de ese chistecito. Paradas militares y movilizaciones populares y civiles del 20 de julio, muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante pues, Saúl. Amable audiencia, las movilizaciones del 20 de julio pasado, no solamente los desfiles militares, que por cierto
sí los hubieron en todas las ciudades del país. Y para el caso de la ciudad de Bogotá se realizó un desfile militar desde la localidad de Ciudad Bolívar, y luego de esa intervención militar se dio paso también a una movilización popular donde, entre otras cosas y como acto central, entró a hablar nuestro presidente de la República, Gustavo Petro. Pero volviendo también al asunto de la ciudad de Medellín, se presentaron dos movilizaciones. La parada militar, que empezó justo en la carrera 70, cercano a la Unidad Deportiva María Luisa Calle, concluyendo en el Parque de los Pies Descalzos, donde entre otros detalles participaron todas las capacidades de las fuerzas militares, y donde ahí también participó, aparte del presidente electo, entre comillas, Abelardo de la Espriella, en compañía de Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Y por otro lado, una movilización social arrancando desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y concluyendo en el Parque de la Resistencia. Doy cuenta de estos dos eventos en particular y los asocio con el discurso público que dio Gustavo Petro Urrego por última vez ante la sociedad civil, en el sentido de que Gustavo Petro reiteró que para defender las reformas sociales hay que estar articulados por todos lados con todas las organizaciones sociales, y si en algún momento van a atacar a un barrio, a una movilización popular, a un mitin o alguno de estos eventos en particular, hay que estar acompañando todas las organizaciones para minimizar esos ataques, porque lo que se viene por cuenta de esa extrema derecha va a ser muy fuerte. Y eso lo ha dejado con mucha claridad Gustavo Petro. Y finalmente, habló también ante el Congreso de la República, donde puso todos los puntos sobre las IES relacionados con los 4 años del gobierno del cambio, y advirtiendo de una vez a los congresistas, en especial los del pacto histórico, que hay que defender esas reformas sociales a como dé lugar, y advirtiéndole de una vez al nuevo presidente de la República, entre comillas, que se documente, que para eso están los empalmes por televisión, porque está llegando muy vacío, porque no sabe en dónde está parado actualmente Abelardo de la Espriella. Así que esto va recorriendo y esto va siguiendo el camino. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y en Bolivia se empeora la situación cada vez más, así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Edgar Freddy Vázquez. Adelante, Edgar Freddy Vázquez, Palenque. Buen día, estimada audiencia. En Bolivia, la situación social y económica empeora cada día más. El gobierno no hace nada. Solo ha logrado un récord con la deuda externa más alta de la historia boliviana y en solo 8 meses de gestión. Ahora se paga más de lo que se recibe. Rodrigo Paz, el presidente, no logra entender que se le dio una oportunidad para cambiar su forma de gobierno, pero no entiende lo que es gobernar. Pasa los días simulando encuentros con sectores de la población en los que demuestra su ignorancia, provocando enojo y risa. La población lamenta sus desatinadas acciones o ríe de sus disparatados discursos. Nada efectivo hace y carece de un plan. Opera según ocurrencia de sus asesores y ministros. Es, como ya la población observó, un inútil, y lo quieren fuera del gobierno y fuera del país. Que se vaya el españolito a su país, dicen y gritan cada vez más.
Con este tipo de gobiernos están siendo asediados los países de América. La derecha reaccionaria, conservadora, extremista del imperio anglosajón judío, por medio del gobierno estadounidense, promueve fraudes electrónicos para instalar gobiernos inútiles, serviles y entregados, como en Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. Resiste Colombia, con su presidente Gustavo Petro, que devela y denuncia el asedio yanqui judío del imperio podrido y en caída libre. México y Brasil están siendo amenazados. La defensa por la soberanía de los países del continente americano tiene que levantarse con la fuerza y la unión de sus pueblos. El imperio anglosajón judío tiene que caer ya para la felicidad mundial. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar Freddy. Mientras esto ocurre en la hermana República de Bolivia, por allá en Europa, en la ONU, alguien reafirma su rearme militar, y así muy al estilo de nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez, se lo damos a conocer. Europa acelera su rearme en la cumbre de la OTAN. La cumbre de la OTAN celebrada en Ankara confirmó un giro estratégico de Europa hacia un mayor gasto militar. Los aliados acordaron incrementar significativamente las inversiones en defensa, reforzar la industria armamentista y mantener el apoyo a Ucrania, en un contexto marcado por la presión de los Estados Unidos para que los países europeos asuman una mayor responsabilidad en su propia seguridad. Mientras continúan los ataques rusos sobre ciudades de Ucrania, la Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra entidades vinculadas a la industria militar rusa y prorrogó hasta el 2028 la protección temporal para millones de refugiados ucranianos. Bruselas reafirma así su compromiso político, humanitario y militar con Ucrania. Europa conmemora un nuevo aniversario de la masacre de Utoya, ocurrida el 22 de julio del 2011, cuando el extremista de derecha Anders Behring Breivik asesinó a 77 personas en Oslo y en el campamento juvenil de la isla de la Utoya. 15 años después, Noruega mantiene vivo el recuerdo de las víctimas y renueva su compromiso con la democracia, la convivencia y la lucha contra el extremismo y discurso de odio. Desde Europa, estas son las informaciones más relevantes de la semana. Un continente que profundiza en la estrategia de una rusofobia. Así que, amigos, para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Y estos son los detractores de la oligarquía, del capitalismo. Y por eso ahora nos vamos entonces para Medellín, donde definitivamente en Medellín, al sur de Medellín, cierran la planta familia, muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. La audiencia. Cuando fuimos a acompañar a los muchachos trabajadores de la planta de familia en la ciudad de Medellín, que queda en la autopista sur en sentido norte-sur el año pasado, y cuando estaban presentando el pliego de peticiones en los cuales ese mismo sindicato se estaba ratificando ante las directivas de familia para esa planta, incluso de la multinacional City, ellos hacían la advertencia de que en cualquier momento sus trabajos podían quedar cesantes. Y preciso el pasado 17 de julio fueron llamados a la planta de City en ese lugar
con tamaña sorpresa que los trabajadores se enteraron que esa planta definitivamente va a ser cerrada. Y se le sugirió a todo el grupo de trabajadores, que son unos 350 a 400 aproximadamente, o se acogían a una renuncia concertada, o mejor dicho, a una cesación voluntaria del trabajo, o si se acogía al traslado a la planta de Cajicá en Cundinamarca, lo cual es todo el grupo de trabajadores de Sinaltra Familia dijeron rotundamente que no aceptaban ninguna de las dos situaciones, y lamentablemente para ese día y para algunos otros más, el ESMAD de la policía hizo intervención y los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Personería del Distrito de Medellín no hicieron absolutamente nada en ese sentido. La organización Sinaltra Familia todavía continúa en pie de lucha, pero los compromisarios trabajadores de la planta de Medellín están adelantando el cese de actividades ahora en la planta alterna del municipio de Río Negro, y en este momento están en pie de lucha porque en este momento ninguno de los trabajadores de la planta de Río Negro tampoco están trabajando en solidaridad con los compañeros de Medellín. Amanecerá y veremos cómo termina esto una vez más por causa de una multinacional que está afectando a los trabajadores colombianos, en este caso solo por capricho y por vanidad. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Continuamos muy al estilo de su noticiero Radio Clarín con el resumen. Colombia pierde su soberanía nacional. Esto a partir del 7 de agosto si se posesiona a alguien, dice que como presidente de Colombia. Silencio de la Espriella ante la muerte de Jonathan Sebastián. Decretarán situación de desastre nacional por fenómeno del Niño. Demanda busca tumbar la elección de la Espriella. Atentado contra Esperanza Jiménez y la inseguridad para los líderes sociales en Colombia. Cenizas del volcán Puracé cae sobre Popayán y veredas alrededor. Arturo Char irá a juicio. Ahí lo tienen mi querida audiencia. El presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia enfrentaría una etapa de pérdida de soberanía a partir del próximo 7 de agosto y convocó a la ciudadanía a organizar una resistencia pacífica para defender las reformas impulsadas durante su gobierno. Presidencia Colombia. Consejo Nacional de Gestión de Riesgo aprobó decretar la situación de desastre nacional por fenómeno de El Niño 2026-2027. Presidencia Colombia. Economía creció 4,1% con el nuevo modelo que pregonamos, no basado en extracción sino en producción. Presidente Petro. Agencia de Medios. Así es la demanda que busca tumbar la elección del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella. La acción judicial fue promovida por el petrismo y anunciada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De Agencia de Medios. Atentado contra Esperanza Jiménez reaviva la preocupación por la seguridad de los líderes sociales en el Cauca. El ataque sucedió cuando la lideresa política se movilizaba con el esquema de seguridad por la vía que comunica Corinto a Padilla. La Agencia de Medios. Ceniza del volcán Puracé cae sobre Popayán y veredas cercanas. El SGC reporta columnas que alcanzan 2.200 metros sobre la cima. El volcán Puracé volvió a hacer sentir su presencia este martes, con una nueva emisión de ceniza que alcanzó sectores de Popayán y zonas rurales de municipios como Totoró. Radio. Arturo Char sí irá a juicio. Corte ratifica la existencia de un presunto acuerdo para comprar votos. En su decisión emitida este martes, la Corte defendió la tesis ya formulada. Fin de las noticias. Gracias. Ahí tenían muy al estilo de su noticiero Radio Clarín. Oiga, hay una pregunta que nos hacemos y se hace nuestro corresponsal desde Guatemala. ¿Por qué USA intenta invadir a Irán? Pues escuchémosle pues a Marcelo Colucci con ese análisis. Ciencia. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué Estados Unidos intenta invadir Irán? Intenta, porque no lo ha logrado. O mejor dicho, produjo una matanza enorme, destruyó infraestructura del país persa,
pero no ha podido quedarse con el botín que estaba buscando, las reservas de petróleo, las enormes reservas de petróleo que tiene Irán. ¿Por qué está buscando eso? ¿Por qué hizo algo similar en Venezuela? Bueno, salvando las distancias, algo similar. Secuestró al presidente constitucional, Nicolás Maduro, y entró y sentó sus reales ahí y se está robando el petróleo que es venezolano. ¿Por qué hace eso? Porque Estados Unidos necesita a toda costa tener aseguradas las reservas petroleras para, a partir de eso, poder seguir manteniendo el petrodólar como divisa con la que maneja la economía mundial. O sea que es una rapiña total y absoluta esto que está haciendo Estados Unidos. ¿De qué está viviendo? De sus circuitos financieros, estableciendo el petrodólar como moneda de cambio para la economía global, teniendo aseguradas las reservas de oro negro que le permiten fijar ese precio. Tiembla Estados Unidos cuando ve que otras potencias pueden empezar a fijar el precio del petróleo en, por ejemplo, petroyuan. Bueno, Estados Unidos sigue siendo la gran potencia, pero lentamente empieza su decadencia. Apuremos esa decadencia, entonces, hagamos lo necesario. Para Radio Clarín de Colombia, desde Guatemala, habló Marcelo Colucci. Gracias, Marcelo de Guatemala. Nos vamos allí cerquitica, a Puerto Rico, donde el pueblo boricua ha marchado en procura de su emancipación y contra la intromisión imperial de Norteamérica, del imperialismo norteamericano. Así muy al estilo de nuestra corresponsal Berta Juerzi. El pasado sábado 18 de julio se llevó a cabo en San Juan una marcha por la independencia convocada por 20 organizaciones y partidos independentistas. ¿Por qué es significativo? Porque mientras en este país, esta colonia Puerto Rico, despertamos cada día con noticias desesperantes que señalan cada vez más el inmenso deterioro y la asquerosa corrupción de la clase gobernante local, estas organizaciones independentistas han dicho basta para que su membresía y toda persona que aspira a un país libre marcharan en una demostración de unidad en acción. Porque si bien el desastre que estamos viviendo lo causa de forma inmediata el gobierno local, no es menos cierto que esta administración de la gobernadora Jennifer González es solo una gerencia chichincle del gobierno gringo de Trump y representa los intereses del imperio, así como las otras que la precedieron, aunque no con tanto fervor asimilista como la actual. El creciente sufrimiento y las carencias que experimenta nuestro pueblo por la falta de agua, de energía, de salud, de vivienda asequible, de buenas escuelas públicas y en general de todo lo necesario para una vida digna y en paz, está conduciendo a que más y más boricuas abandonen el archipiélago en busca de un ingreso fijo, separando así a generaciones dentro de una misma familia. Así que después de más de un siglo de la invasión yanqui, queda demostrado claramente el fracaso del susodicho Estado libre asociado, más bien la colonia propiamente, y se requiere lo más pronto posible nuestra soberanía que la da únicamente la independencia. Bueno, era nuestra corresponsal Berta Juerzi, decía allá desde San Juan en Puerto Rico. Oiga, y después del fútbol donde unos que volaban, unos que ya no pisaban tierra como Díaz y James Rodríguez en Colombia, y un Meise por allá en Argentina, en Buenos Aires, de esos que ya levitan, que no caminan. Finalizó el Mundial de Fútbol, pero Argentina vive sus coletazos, la tela blanca escrita con pintura negra de las Malvinas son argentinas. Esta vez, muy al estilo de nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. La audiencia. Finalizó el Mundial de Fútbol, pero Argentina vive sus coletazos. La tela blanca escrita con pintura negra de las Malvinas son Argentina, levantada por los jugadores al final del partido con Inglaterra, generó un hecho político inesperado para este gobierno sionista fascista de Milei. No solo logró que se cayera la sesión en el Congreso, donde se iba a votar la extranjerización de la tierra, permitiendo la compra de grandes territorios nacionales a extranjeros no residentes,
anulado así el máximo del ya terrible 15% actual para que cada provincia pueda extranjerizar, algo que en el sur patagónico ya está excedido, sino que puso en el tapete nuevamente la causa Malvinas como un reclamo popular, dejando expuesto a este gobierno y a la ultraderecha nacional. Recordemos que Milei, en una entrevista exclusiva concedida al medio británico The Telegraph, afirmó que las Malvinas no son argentinas y que nunca van a ser argentinas, al sostener que decir lo contrario sería hipócrita y equivaldría a mentirle a la sociedad. Y sin ruborizarse, agregó, hoy está en manos del Reino Unido y entonces Gran Bretaña tiene todo el derecho a hacer lo que quiera en sus islas. Quedó expuesto así la política entreguista, que al mismo tiempo intenta ser utilizada por quienes son el sustento de este gobierno, Estados Unidos e Israel, que en un hecho insólito hasta ahora han dicho que evaluarán su apoyo al Reino Unido sobre el archipiélago malvinense. ¿Será que piensan apoderarse de la Patagonia y entonces quedarse ellos con Malvinas? Ya que las islas son parte de la provincia de Tierra del Fuego. De hecho, el embajador de Israel dijo, durante una entrevista con el operador de la prensa hegemónica, Alfredo Leuco, que instalarán un consulado en Tierra del Fuego que tendrá jurisdicción sobre la provincia, es decir, que sobre las islas también, y aseguró que con esto buscan fortalecer las relaciones comerciales y acompañar el crecimiento del turismo israelí. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. Nos vamos ahora allá en Argentina. Gracias, Alberto. Nos vamos ahora, otro resumen mucho más allá. Ejército iraní ataca centro de mando de USA en Kuwait. Ay, papá, le tocaron la fibra al imperio. Yemen e Irán bloquean guerra petrolera del Trump. Sí admite que agresión de USA contra Irán ha sido un total fracaso. Enérgico rechazo a campaña calumniosa del Departamento de Estado. Saberes compartidos en la producción de arroz. Fiscales de USA proponen juicio contra Maduro que comience en junio del próximo año 2027. Brasil permanece fuera del mapa de hambre por segundo año consecutivo. Muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia, les vamos con esta partecita que más de uno nos la reclaman, pero que a veces nos quedamos cortos porque no tenemos mucho espacio. Óiganle pues. El ejército iraní afirmó que sus drones atacaron depósitos de municiones y equipos logísticos en el centro de mando de las fuerzas terrestres estadounidenses en el campamento Al-Doha, en el oeste de Kuwait, durante la 21ª fase de los ataques de represalia contra los repetidos ataques estadounidenses en territorio iraní. Telesur, Yemen e Irán bloquean la guerra petrolera de Trump. 3 petroleros cargados con petróleo crudo saudí cambiaron de ruta tras una alerta de Yemen. Una nueva evaluación de inteligencia, elaborada principalmente por la CIA, admitió que la agresión de Estados Unidos contra Irán fracasó. La nueva evaluación representó un duro golpe para la narrativa de guerra de Washington. Cuba debate. Enérgico rechazo a nueva campaña calumniosa del Departamento de Estado. Cuba rechaza, en los términos más enérgicos, el reporte publicado el 20 de julio por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, referido a la supuesta influencia subversiva de Cuba contra ese país. Granma, Cuba y Vietnam, saberes compartidos en la producción de arroz. La colaboración agrícola entre ambos países comienza a germinar en los campos de Granma. Allí tecnología, disciplina y saberes compartidos muestran resultados a partir de un modelo para transformar la producción arrocera de la mayor de las Antillas. La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York propuso el martes que el juicio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico e importación de cocaína, comience en junio de 2027. La propuesta de la Fiscalía fue anunciada antes de una audiencia prevista para el miércoles, que discutirá el cronograma del juicio contra el presidente venezolano. La inseguridad alimentaria severa cae a su nivel más bajo de la historia. Brasil permaneció fuera del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas por segundo año consecutivo.
El resultado figura en el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026. Fin de las noticias. Gracias. Era el resumen que nos han solicitado más de una vez, pero que a veces le fallamos porque no tenemos nuestros colaboradores por esa parte. Nos vamos ahora a Colombia. España, campeón mundial y playoffs, Copa Suramérica, muy al estilo de nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Le escuchamos. Doble audiencia. El Mundial de Fútbol ha terminado con un gran triunfador, en este caso España, que venció en la final por 1-0 contra la selección de Argentina. Gol convertido por Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo suplementario. Y aparte de que España queda por segunda vez en su historia de los mundiales como campeona del mundo, se llevó el guante de oro con Unai Simón, se llevó el balón de oro con el volante Rodrigo y se llevó la mejor figuración del partido con el defensa Pau Cubarsí. Aparte de eso, otros números interesantes del Mundial de Fútbol que acabo de terminar es que Kylian Mbappé fue el gran goleador de esta edición con 10 tantos y en la historia de los mundiales tiene 22 tantos convertidos, por encima de Lionel Messi. Y aparte de que ha concluido el Mundial de Fútbol, hemos vuelto de nuevo a la realidad deportiva nuestra, porque esta semana en los playoffs de la Copa Suramericana han jugado dos equipos colombianos, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín. En el primero de los casos, Independiente Santa Fe venció por 2-0 al Caracas Fútbol Club en el Estadio El Campín de Bogotá, con goles de Hugo Rodallega y Franco Fagundes. Y en el segundo caso, Independiente Medellín jugó a puerta cerrada en el Atanasio Girardot por aquella sanción de las 5 fechas por los hechos que se produjeron en el partido de Copa Libertadores contra Flamengo, y empató a 2 con Vasco da Gama, con 2 goles de John Montaño y los goles visitantes, uno de Joaquín Varela en contra y el restante de Claudio Spinelli. Estos dos equipos colombianos vuelven y juegan la próxima semana los partidos de vuelta de los playoffs de la Copa Suramericana, en el caso de Independiente Medellín contra Vasco da Gama en el Estadio São Januário de Río de Janeiro el próximo miércoles, y Independiente Santa Fe en el Estadio de la Universidad Central de Venezuela el próximo jueves en la ciudad de Caracas. Y estos dos equipos colombianos, en caso de que sus series sean positivas, entrarán a jugar la fase de octavos de final de la Copa Suramericana. En el caso de Independiente Medellín, si eso llega a suceder, contra Olimpia de Paraguay, y en el caso de Caracas, de Independiente Santa Fe o Caracas Fútbol Club contra River Plate. Miremos a ver cómo prosiguen todas estas dos series de nuestros equipos colombianos en Copa Suramericana y estemos atentos a su rendimiento. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta su emisión. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas, pero muchas felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.